Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Este jueves 3 de marzo estamos comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Francisco, ¿cómo estás? Está impactado, Francisco, viendo unas imágenes que yo le mandé de un incidente que hubo cerca de la hora del almuerzo, más bien. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, pero quiero decir que acabo de ver esa imagen y siendo yo un opositor declarado al presidente Piñera, no corresponde y rechazo ese tipo de manifestaciones. Estamos hablando de una mujer joven, todavía no he visto quién es o si es que la han identificado, que en medio de este acto el presidente iba caminando en medio de muchas personas y ella fue y le dio vuelta una botella de agua en la cabeza. Una falta de respeto inaceptable. Claro, Ni él, ni a Boric, ni al presidente Bachelet, ni a la ministra de Educación hace un tiempo, o sea, a nadie. ¿Hasta cuándo la gente cree o se siente con el derecho de realizar ese tipo de, entre comillas, manifestaciones que no son? claro. Dicen los carabineros que se la llevaron detenida, pero no sé qué ha ocurrido después de eso. No corresponde nomás, pues, y en eso no hay que tener ni medias tintas, ni contexto, ni argumento. No, nomás, no se puede. Ya, pero el Y tú problema es recordabas a la primera María, que hizo María eso, Música. que le vació un jarrón a la ministra de Educación de la época. Pero acuérdate que en la campaña me parece que un estudiante en el norte se acercó a Bachelet candidata y En la la cara, escupió en la cara. asqueroso. ¿Ah? No, Entonces, es que no, 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 nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de manifestación de ese tipo. Agresiones, cobardes. eh, claro. Ahora, me molesta, te digo profundamente, que estas cosas quedan en nada, porque tanto la niñita, María Música, tanto ese estudiante asqueroso, o, que le tiró ese cupo a la presidenta Bachelet, como esta señora tirando agua, o sea, no puede ser que es como nada, algo les tiene Bueno, que que pasar. normalmente las autoridades que han sido agraviadas tienden a no denunciar el hecho. Pero bueno, lo concreto es que ese tipo de manifestaciones, en la medida que sea rechazado por todo el mundo, eh, tienden a inhibir a los provocadores. Sería bueno saber quién es, ojalá que la identifiquen. A Claro. ver, no vaya a ser una líder o resulta que después tenga algún cargo, sería Sí, porque esto impresentable. era, por lo que me alcancé a ver de lo que me mandaste, era una actividad que como que había terminado en el patio de los Cañones, en La Moneda. Sí, por el segundo año de Había, COVID. claro, mucha gente y se alcanza a ver como una persona le da vuelta una botella de agua en la cabeza al presidente de la República. No, no más. Así de simple. Bueno, ¿qué más tenemos, Barbarushka? Bueno, no sé si ya lo alcanzamos a comentar, pero después de varias especulaciones, vamos a ir despejando temas rápido. Banco Central, ¿te acuerdas que estuvimos mucho tiempo expectantes de quién iba a ser el o la reemplazante del presidente del Banco Central anterior, Mario Marcel? Finalmente fue Rosana Costa, eso ya lo conocíamos hace un par de semanas, pero estaba pendiente que el presidente propusiera a un nuevo consejero o consejera al Senado para que formara parte y reemplazara, ya lo hacíamos al último de los consejeros. Esto, no sé si lo alcanzamos a comentar ayer o sí. No, no. Ya, lo comenté entonces en el otro programa. Bueno, finalmente, la persona que él presentó, a diferencia, antes todos dan por hecho que iba a ser Andrés Repeto, cercana también al presidente Boric y a ese mundo, pero finalmente fue Stephanie Griffith Jones. Ella es una economista, tiene 74 años, no es muy conocida en Chile, pero ella tiene una trayectoria muy larga en economía. De hecho, trabajó en el Banco Central hace varias décadas, cuando vivió acá. Se hizo más conocida recientemente cuando ella participó representando al candidato, entonces candidato Gabriel Boric, en el Chile Day, ¿te acuerdas? Sí, Y ella en esa oportunidad había generado un mínimo grado de polémica porque se había manifestado en contra de los retiros, en un momento que el candidato estaba votando a favor del retiro. sí. Bueno, ella fue nombrada y o sea, fue presentada al Senado y ayer fue ratificada con unanimidad. Así que ya Claro, y tenemos. aprovechamos de explicar, ciudadano, que en el caso de los consejeros del Banco Central, que son 5, desde que el año 89 se declaró la autonomía del Banco Central, son 5, el presidente de la República propone al Senado
y el Senado por 2/3 tiene que ratificar ese nombre. Si no se logran los 2/3, ese nombre es rechazado y tiene que el presidente proponer a otro. Esta es la historia de los 5 consejeros del Banco Central. Que además, desde la época de Pinochet, que fue el primer consejo nombrado por él, tiende a que los 5 no piensen todos igual. ¿Ya? Entonces, depende del momento político, han sido 3 más proclives a las ideas de derecha y 2 más proclives a ideas de izquierda o centro-izquierda. O al revés, O al revés, dependiendo del momento, claro, dependiendo del dependiendo del momento. minuto en que se van renovando. Ahora, el Eh, presidente es el que designa de entre esos 5 al presidente del Banco Central. claro, y eso lo puede hacer directamente, a diferencia del consejero que tiene que pasar por ese filtro del Senado. Claro, Ahora, ojo que esto es histórico porque por primera vez de estos 5 hay 2 mujeres y una exactamente. es presidenta. Claro, exactamente. O sea, por Hay, primera vez desde 1989 hay una mujer presidenta, que es la economista Rosana Costa, vinculada obviamente a la derecha. Ella fue por años de Libertad y Desarrollo, después creo que fue directora de presupuesto en Bachelet 1, perdón, en Piñera 1. Y bueno, así funciona ese sistema, que por lo demás no es el único. Aquí ha llegado Diego para que nos confirme en el caso del Contralor. Ahí el presidente propone una persona y que va al Senado. Me parece que también son por 2/3. Así Eh, es. Muy bien. También ocurre con el fiscal nacional. También es por 2/3. Casi todos los Eh, nombramientos, Pancho, son por 2/3. ¿Estáis seguros? Sí, mira, a ver, ¿por qué ando con la Constitución? O sea, no, por ejemplo, tenemos por delante los 2 miembros del Tribunal Constitucional, que Pero posiblemente se van a... esos provienen del Parlamento. Así es, y eso es por mayoría. Claro, lo que pasa, ciudadano auditor, nada más que para entender las cosas que hablamos nosotros. En el caso del Tribunal Constitucional, que son 10 integrantes, 3 los designa el presidente de la República, directamente. 3 la Corte Suprema y 4 el Parlamento, pero con una cosa curiosa. 2 directamente por el Senado y 2 que los propone la Cámara, pero que tienen que ser ratificados por el Senado. Claro, ¿Correcto? Así es. tal cual. ¿Ya? Ahora, lo que están vacantes, hay 2 que se van ahora el 18 de marzo, me parece. Así es. Uno, Gonzalo García, gran persona, yo lo conozco, trabajó conmigo en Interior y en Defensa, fue subsecretario de Guerra cuando yo era ministro de Defensa, Gonzalo García. Y llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional, que sabe una barbaridad, es doctor en Derecho Constitucional. Bueno, él cumplió su ciclo el 18 de marzo y el otro que me parece que es de apellido Romero, Juan José. Juan José Romero, hijo del senador Romero, y hombre más bien de derecha, y Gonzalo García siempre fue un hombre de la democracia cristiana. Y ahí están viendo, no sé si estás metido en esa negociación, quiénes van a ser los nombres propuestos por la Cámara para que sea consultado el Senado. Estás calladito. Ya, pero es uno y uno, ¿eh? O sea, es uno más bien de derecha y el otro más bien de izquierda o centro-izquierda. Para que ustedes vean, ciudadanos auditores, en todas partes se cuece nada. Entonces, cuando ustedes les digan unos grandes discursos con lágrimas, que no hay cuoteo, claro, cuoteo es muy picante, pero digámosle equilibrio. Ya ya, esa pero es la forma. nadie dice eso hoy en día, que no hay No, cuoteo. en los discursos, no. No, ¿qué cuoteo? Está todo cuoteado, hombre. Pero Todo, si no es todo. cuoteado, hombre, si las democracias tienen distintas sensibilidades que tienen que expresarse. Claro, por eso te digo. No sé, Por yo eso, creo que por eso la convención está en tan mal pie, hombre, que ahí no se expresan las distintas sensibilidades del país. ya, pero eso, los ciudadanos dijeron eso, no, ni No, tú ni yo. el sistema Juarinjua que se le ocurrió aquí, que yo lo voté en contra. Sí, Bueno, hay muchas cosas que hablar de la convención. Nosotros nos hemos comprometido para ir bajando temas. Fíjese que ayer en el Pleno pasó la Comisión del Sistema de Justicia y se aprobó una cosa que es bien controvertida para la derecha, al menos porque la han criticado con mucha fuerza, y es que tengamos un pluralismo jurídico, que tengamos un sistema judicial especial para pueblos originarios. sí. Bueno, Muchos... aquí tienes un tema, pues, Bárbara, que nos puede ayudar ¿Mm? Diego. Ya pasaron a la comisión de redacción, o de armonización se llama, De armonización. ¿ya?
9 normas que están en el Mercurio hoy día, se las sugiero, me parece que en la portada del cuerpo C, que además tiene una gracia esa publicación. Abajo viene la votación. ¿Cómo votó el Pleno? Y hay algunas cosas como de 150 votos, digamos, otras 110, 108, 114. O sea, cada una de esas mociones logró el requisito de los 2/3. Ahora, para explicar en castellano, lo que decía la Bárbara, lo nuevo es que hay 2 jurisprudencias. Y eso lo va a tener que regular, reglar y normar la ley. Pero habría una justicia, por así decirlo, para los Winca y una justicia para los pueblos originarios. ¿Puedes desarrollar esa idea? Pero Pancho, es mucho. A ver, yo creo que es importante que los que están escuchando, no se queden en el titular, porque cuando uno dice pluralismo jurídico, pero obvio, ¿cómo no vamos a tener? Porque la palabra pluralismo goza de muy buena salud, ¿no? Pero cuando uno lee el artículo, déjame leerlo 10 segundos, dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. ¿Por qué resalto el plural? Porque no es que sean 2, uno diría, ya, pero va a haber uno para los pueblos originarios y uno para por decirlo así, los pueblos... Para los comunes mortales de nosotros. Claro, ya. Pero no, aquí hay una interpretación, por eso son difíciles las normas, que algunos sostienen que para cada pueblo originario podría haber su sistema jurídico. Entonces el día de mañana, la comunidad diaguita podría decir, mire, yo la verdad es que mi derecho no es el mismo que el del pueblo mapuche. Chuta, a ver, entonces un ciudadano diaguita choca con un ciudadano mapuche y ni Dios lo quiera, pero fallece el ciudadano mapuche. ¿Qué va a querer el ciudadano mapuche, Pancho Vidal? O la familia del ciudadano mapuche. ¿Por qué legislación se rija? La mapuche. La mapuche. ¿Y qué va a querer el autor que es diaguita? La diaguita. La diaguita. Entonces, imagínate. Entonces, yo te digo, ¿sabes lo que pasa? Que estas son las cosas pero que... una tragedia, claro. Claro. Entonces, estas son las cosas que cuando uno las mira desde el punto de vista ideológico y no desde el punto de vista práctico, porque las normas al final lo que buscan, queridos ciudadanos que nos están escuchando, es regir la vida cotidiana de las personas. Esto no es un ejercicio académico. Empiezan a prohibir estas cosas. Entonces, al final el problema que vamos a tener con esta norma, porque dice, mire, los que en virtud de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad. O sea, entonces, olvídate lo que va a hacer esto, Pancho. Mira, yo sé que para los que no son abogados, esto cuesta entenderlo. Pero ponte tú que Pancho Vidal no me pague una deuda a mí. ¿En qué tribunal lo tengo que demandar a Pancho Vidal? Por regla general, en el del domicilio mío. Vidal estaba en Valparaíso, yo estaba en Arica, por lo tanto demandamos en Arica. Salvo que Vidal y yo nos pongamos de acuerdo en el tribunal de Coquimbo, da lo mismo. ¿En qué tribunal me va a tener que demandar a mí el ciudadano diaguita? ¿Quién va a fallar esa causa? Si es que soy yo el endeudado con él. Entonces, aquí vamos a entrar en un tema tremendamente enredado. Yo desconozco cómo ha sido la experiencia en otros países, por lo tanto me declaro ignorante en eso, pero en lo que son las normas de competencia, lo que son las normas de determinación de las causas, lo que son las normas de procedimiento. Porque, a ver, tú cuando me demandas a mí tienes derecho, Pancho, a tener 30 días para poder contestarme la demanda. Sí. ¿Cómo va a ser eso en el derecho mapuche? Entonces, al final vamos a entrar en una cosa que va a sonar muy bien, pero que nos va a tener ocupado mucho rato. Además, yo no tengo claro si el ciudadano mapuche va a tener la certeza jurídica que tienes tú, que tú sabes que si no pagas, hay un código civil que te establece una serie de obligaciones. O sea, probablemente no lo has leído, pero hay la certeza jurídica. Entonces, ¿cuál es la certeza jurídica que va a tener el ciudadano mapuche? ¿Dónde está consagrado el derecho mapuche? Entonces, yo por favor que no suene que mire en menos a la cosmovisión del pueblo originario, pero cuando estas cosas se hacen así, por dar cumplimiento a una serie de banderas ideológicas, empiezan a quedar, perdóname el castellano, estas cagadas, pues. Y después vamos a tener que estar, acuérdate de mí, como me dice un colega que estuvo 32 años en la Cámara, que me dice, acuérdate de mí, porque la gente que se va normalmente le dice a uno, acuérdate de mí, que vamos a tener una cosa muy difícil. Te va a tocar a ti legislar eso. Claro, entonces, si se pero aprueba bueno. la Constitución con esto que estamos hablando, el Parlamento es el que va a normar, regular, articular
las cosas que está planteando el diputado Chal. Sí, porque, a ver, vamos, yo he hablado con muchos expertos de esto, de hecho tengo una entrevista súper, súper buena al abogado Jorge Contese, porque él hace una comparación de cómo se hace, porque esto no es algo que estemos inventando, esto ya se realiza en muchos países, y en Sí, países claro. desarrollados y países serios, como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros. Entonces, el tema es, no porque ellos lo hagan, ya inmediatamente lo nuestro va a ser bueno, hay que mirar cuáles son las similitudes o no, o qué cosas buenas se toman de esa experiencia. Escríbanme en mi Instagram, yo creo que aporta mucho esa conversación de Contese, se la voy a mandar a ustedes Lo voy dos a escuchar. también. En mi Instagram, @Bárbara Briceno K, Bárbara Briceno K. Ya, yo se las voy a mandar y a ustedes también porque encuentro que es súper buena. Algunas cosas que les puedo contar, él dice, al final la clave de esto va a ser más que nada en cuando se legisle, y esto va a quedar en materia de ley, ¿cuál va a ser el marco? Porque normalmente él me dice, mira, esto queda acotado a algunas materias, algunas, pero no al derecho penal, por ejemplo, no a los crímenes más relevantes. Eso queda normalmente en la justicia ordinaria, la que es para todos igual, porque si no sería ya una chacota. Imagínense además la posibilidad, decían ayer, si pudiéramos tener autoridades ancestrales como la Mati Tinconao de juez, ella sancionando delitos de su comunidad, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero en el caso de lo tradicional, temas de familia, o sea, cosas como muy concretas y que tienen que ver con su cultura. Obviamente todo eso en un marco del respeto a los derechos humanos, ley como la ley Pascua ya no puede existir más, Por ni ejemplo, nada similar. ese es un muy buen ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, no porque sean de pueblo originario, ellos pueden violar derechos humanos de sus mismos compañeros, de sus mismas personas o mujeres en este caso, de su mismo pueblo. ¿Sabes tú, Entonces, Bárbara? Explícate eso porque es un muy buen ejemplo. bueno, la ley Pascua era una ley que tenían en Isla Pascua, ahora Rapa Nui, que le fijaba atenuantes a los abusos y acosos A las mujeres. sexuales de los Rapa Nui a las mujeres. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, porque era como parte de ellos, poco menos que parte de su cultura, cometer ese tipo de abusos. Entonces, cuando hemos tenido casos incluso recientes, hombres acusados de haber abusado de mujeres, apelan a la ley Pascua para que se le baje la pena en el fondo, porque es un atenuante, porque es como decir, chuta, yo soy pascuense, así que yo soy así, no, bájeme, es parte de mi cultura, a mí me enseñaron o yo crecí viendo que los abusos era algo normal, así que necesito mis atenuantes. Bueno, eso ya no va más, Claro. porque las mujeres Rapa Nui, así como cualquier mujer en cualquier lugar, tienen derechos humanos que no se pueden violar. Claro, ahí se impone, por Derechos así decirlo, un humanos, criterio universal, claro, por entonces, sobre la cultura, la costumbre o lo constitucionario de una cultura específica. claro, entonces, porque además eso serviría, imagínense, como un paraguas, teniendo además su propio sistema judicial de poder hacer cualquier cosa. No, es que mi cultura lo permite, mi cultura, no, pues, tiene que haber un Que yo límite. creo, Bárbara y Diego, que la ley que le va a tocar hacer, entre otros, a Diego, va a regular eso, va a normar esto que estamos hablando, porque en general, ciudadanos, las normas de la Constitución son, por definición, genéricas, ¿ya? Y en consecuencia, la ley aterriza esa norma genérica en la realidad, en la concreta. ¿Ah? Sí, pero ojo, es que yo estoy de acuerdo con Pancho, pero las constituciones te dan ciertos deslindes. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, asocian esto al derecho a la autodeterminación, yo le voy a preguntar al profesor Contese, de quien tengo una buena opinión, que claro, ¿hasta dónde se extiende esa autodeterminación? ¿Qué pasa si una persona del pueblo mapuche dice, no, yo no estoy de acuerdo con que esto solamente aplique para temas civiles, yo también quiero que aplique para temas penales? ¡Chuta! Ya, y después, fíjate que ponen como límite los derechos fundamentales de esta Constitución y los tratados e instrumentos sobre derechos humanos en los que Chile es parte. Fíjate que la Constitución actual dice aprobados y suscritos por Chile. En el fondo, pone la vara en que hayan sido suscritos. Por ejemplo, el presidente X suscribió el tratado, se hizo el mecanismo de ratificación, que normalmente es a través del Congreso, y ese mecanismo de ratificación se aprueba y por lo tanto queda válido en Chile. Cuando aquí se dice los cuales Chile es parte, se refiere a la suscripción, se refiere a la ratificación, se refiere a la publicación de la ley ratificatoria. Entonces, al Sí, final, ¿sabes lo que tienes pasa? razón. Claro, todas estas cuestiones, porque yo siento que hay como un ánimo, y que no suena crítica, como de innovar en todo. Sí. O sea, en todo hay que innovar. Entonces, yo creo que eso es
Eso es un error. ¿Ah? Por ejemplo, mira, la Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia de todas las personas y colectivos. ¿Qué vendría siendo un colectivo? Porque obviamente no son los taxis de las zonas rurales del país, ¿no? ¿Qué calificamos como colectivo? Los de la, 20.000, la ley 20.500 y por lo tanto me imagino serán las asociaciones con interés privado. Entonces yo un riesgo que veo como abogado constitucionalista y en este humilde espacio que tenemos con Pancho Díaz y la Barbariña todos los días en la tarde, es que ojalá los que están legislando esto se den cuenta que no es una declaración política, es una declaración que después hay que darle eficacia jurídica y cada concepto cuenta, Pancho, en eso. Y además Ya, pero interpretar ahí, cada concepto. no, pues, pero ahí también nos tenemos que ir a la pausa, pero lo último, sigamos hablando de esto a la vuelta porque da para más, pero una de las cosas que más preocupan es la que decía el diputado, no es una para pueblos originarios y otra para nosotros, los comunes normales. Serían 10. Serían 11, o sea, No, 11 con nosotros. por eso tendríamos 11 sistemas Sí, distintos. porque, ¿Y otro para dato cuántas importante. personas va a haber un sistema de justicia? ¿Y cómo se van a ver? O sea, Oye, Bolivia tiene un 60% de población indígena, 60%, y no pretende una cosa de esta envergadura. Nosotros tenemos 12 autodeclarados, 12%. Pero quiero decirles que en el caso de los pueblos originarios reconocidos por ley, el Estado reconoce 10. Ah. Claro, la inmensa mayoría son los mapuches, pero están los aymara, los quechua, los ona, cahuasca, Rapa Nui. Y se me ya, pero quedan... le quiero agregar algunos pelitos a la sopa, pero a la vuelta porque nos tenemos que ir a la ¿Y qué pausa. pasa si yo me quiero, porque un gallo me preguntaba, ¿y yo me puedo suscribir a esa nacionalidad de pueblo originario? Porque está llena de beneficios, me decía. Había una carta del Mercurio otro día que decía, ¿Cómo? ¿cómo se obtiene esa nacionalidad? Nos vamos a la pausa y seguimos con más por los opuestos. ¿Dónde me dejaron el fuego? Acá está la buena. Ay, Vidal, ¿qué años tenemos por delante? Uf, Yo voy a alegar que me indemnicen por la expropiación de los conocimientos jurídicos. Porque como están cambiando todos estos buenos, nos van a expropiar los conocimientos. Es que claro, o sea, los abogados, todos los expertos constitucionalistas, todo eso para la casa, hay que partir todo de cero. Hasta el Loli. Es como cuando se hizo la reforma procesal penal. Tuve a todos los huevones teniendo que estudiar de nuevo. Todo nuevo. Ay, ay. Oye, nos quedó pendiente la Junta. Uy, pero ¿hace cuánto tiempo? no, pero la iniciativa tiene la Bárbara, señor en su casa. Es que ustedes nunca están, po, están todos afuera. Ya volvimos, seguimos haciendo, por los supuestos le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado Diego Chalper. Estábamos conversando respecto a las iniciativas que han ido avanzando, sistemas de justicia, hoy se está votando, ya en estos momentos están conversando, votando, todo lo que tiene que ver con el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Oye, pero a propósito de lo que estábamos hablando antes, un segundo, les quiero mencionar esto que vi que lo había tuiteado el convencional Harry Jurgensen, y él dice, propuesta 768 aprobada, esto en Twitter, aprobada en comisiones, ojo, comisión, todavía le falta mucho para llegar adelante. Competencias en autonomías indígenas. Este es un tema que yo le he preguntado a muchos convencionales y no me han podido dar respuesta porque es un tema demasiado en desarrollo. Ellos todavía no tienen muy claro, se establecieron que van a haber autonomías para pueblos originarios, pero no saben qué. ¿Ya? Entonces ahora empieza a tomar forma. Entonces, Harry Jurgensen escribe lo siguiente, se aprobó, competencias para autonomías indígenas, crear y administrar tasas, patentes, impuestos y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción. Esto aquí se pone color de hormiga, porque aquí estamos hablando. O sea, no tenemos estados federales, eso no va a flotar. Eso no va a pasar el pleno de ninguna manera, supongo, ¿cierto? Claro. No, porque si no pasaron las asambleas legislativas regionales, digo, o sea, si no le han dado esas atribuciones a las regiones... Ojo, oreja, esternón, como decía Charlie Aulaque, ojo, oreja, esternón. Normalmente el Pleno está dispuesto a echar para atrás cosas que tienen que ver con asuntos de democracia, no sé qué, pero hasta aquí a los pueblos originarios de las 82 iniciativas les han echado para atrás, ¿sabes cuántas?
2. ¿Ah? Entonces, ojo, los pueblos originarios, que esto lo advertimos cuando se aprobaron los escaños reservados, es muy difícil, porque si no, echárselos encima es muy difícil. Entonces, ojo, acuérdate de mí, me decía un colega, yo creo que eso va a pasar. Oye, un pequeño paréntesis, porque antes que llegara el diputado estuvimos comentando un incidente en el acto de esta mañana en La Moneda, en que una mujer, una joven le dio vuelta una botella de agua al presidente Piñera en la cabeza, y fíjense lo que tuiteó él después, no sé qué era esto, pero tengo el tweet. Esto es presidente Piñera, sale una foto abrazado con un señor que se ve, se lo estoy mostrando ahí, muy acongojado, fíjense que está muy acongojado el caballero que lo está abrazando. Bueno, el presidente dice, abrimos las puertas de la casa de todos para conmemorar y agradecer a los chilenos 2 años de lucha contra la pandemia. Terminó con una acción que daña nuestra democracia y sana convivencia. Su abuelo vino a pedirme disculpas. Las acepté y lo recibimos con el respeto que todos merecen. Me dieron ganas de llorar, pobrecito, la humillación que debe sentir ese señor de la vergüenza que hizo su nieta. No es culpa de él, pero él fue a pedir disculpas. Mira qué noble, qué gesto más lindo. No, y además una imagen con el señor, tú lo ves y se ve muy afectado. Porque en la foto está la cara del abuelo en el fondo, en primer plano. La del presidente está por detrás. Un abrazo que se ve muy sentido. Impresionante. Bueno, tenía que comentarlo, ya que habíamos comentado lo malo, por lo menos hay algo bueno que ¿Sabes lo dentro que de pasa? Sería interesante escuchar el diálogo entre el abuelo y la nieta. Bueno, de hecho estoy mirando que no, estaba como llorando. Ay, no, voy a poner a llorar yo también. Sí, claro. ¿Hay No, un video? ¿Hay un video? hay un video donde el señor le está pidiendo disculpas al presidente, lo tuiteó el presidente, pero le ve la cara, se ve muy acongojado. Bueno, Pero habla bien del abuelo. Y la nieta habla muy bien del abuelo. tiene que madurar más nomás. ¿Sabes lo que pasa? Que algunos confunden rebeldía con insolencia, que son cosas distintas. Uno puede ser rebelde respecto de las cosas, y de hecho una buena cosa, en general no tiene nada de malo, pero otra cosa es ser irrespetuoso con los demás, con el medio ambiente, con el entorno. Ahí hay una confusión de las nuevas generaciones que es muy compleja, fíjate. Que yo creo que yo se lo atribuyo incluso al individualismo, Pancho. Porque Sí, claro, creen es porque parte, creen que, es claro, parte de la cultura nuestra. claro, creen Cada que la uno hace vida lo que parte, quiere. claro, que la vida parte y termina en ello. Oye, a propósito, ciudadanos auditores, yo soy bastante analfabeto, pero me llegan muchos videos, ¿eh? Y ayer había uno a propósito de culturas diferentes, bien impresionante. Son 2 grupos de españoles. Uno promedio 20 años y el otro promedio 85, 90 años. Y hablan sus diferencias en la vida sexual. Es impresionante. Ah, pero mándalo, pues, Vidal. Es impresionante. Una de Yo no las sé. cabras le dice a los abuelos, yo soy binaria. Ay, Y los abuelos no entienden qué cresta es ser binaria. A todo esto una explicación, porque ahora ha surgido este tema. Los binarios o binarias de cualquier sexo se definen como que pueden tener relaciones sexuales con cualquiera de los sexos. A lo que venga. Eso es ser binario o binaria. ¿Qué tal? Imagínate para una persona mayor que le digan eso. No, pero ven la cara de los abuelos. ¿En qué red, el partido, el PP, en qué red está No, si no es del involucrado? PP, pasa que me llegan kilos de cosas. Me tengo que además no pescar mucho porque si no, no puedo leer. Pero las cosas entretenidas, como es, porque está hecho como para el humor, digamos. Sí, pues, para que sea divertido, seguro. Pero representa, o sea, No. un mundo de diferencia. Hay otra muchacha que le dice, y yo soy lesbiana. ¿Qué? Oye, yo sé que no es lo mismo, pero tiene un parecido en la reflexión que te voy a hacer yo. Mira, aquí tuvimos una cosa bien emocionante, que varios parlamentarios que se van Ya, dieron un discurso de despedida. ya. Y hay un coro bastante unívoco, ¿eh? Desde, te invento, desde Ortiz, de la Democracia Cristiana, ¿para qué decirte Tucapel Jiménez, que yo considero que es de las personas más notables que yo he conocido? Ha sido para mí un honor conocerlo aquí en el Congreso. Gran tipo Tucapel Jiménez. Claro, Mario Venegas, diputado de la Democracia Cristiana, y después también gente de Renovación Nacional, en fin.
esta cosa de cuidar las instituciones, ¿ah? Que yo siento que mi generación no la entiende también. No, O sea, que no. en el fondo, Venegas decía, para mí como profesor era un orgullo formar parte del Parlamento. Y pareciera que acá para algunos, decía, mira la frasecita que se mandó Venegas, pareciera que para acá, para algunos fuera una vergüenza. Y la verdad es que, entonces, ahí tenemos una serie de brechas. Venegas y Ortiz eran profesores. Claro, pero yo las atribuyo a que mi generación de alguna manera no ha sufrido el no tener. Porque en el fondo dan por descontado cosas que costó a otras generaciones muchas luchas tener. Entonces, esa cuestión nos va a jugar, nos va a jugar. Y yo creo que el gobierno de Boric, mira la vuelta loca que te estoy dando, va a ser el desafío de la generación mía y el reconocer que lo que para ellos sonaba muy simple no va a ser tan simple. Oh, no, está clarísimo. Clarísimo. Sí, pues en realidad, de hecho, Ortiz está desde el 11 de marzo de 1990. ¿Sí? O sea, el 11 de marzo, el próximo viernes, cumple 32 años en el Parlamento. Lo mismo René Manuel García y algunos pocos. Quedan 4 o 5. Pero Increíble. imagínate cómo se cargan de emoción esas cosas que dicen. Claro. Entre todo eso, Flor Motúa se permitió cantar el espacio que tenía. Ya está bien. Mientras cante y no haga otras cosas, que cante. Cristalina, Gente. llena de luz. Qué personaje más grande. Bueno, pero él es un personaje, o sea, dentro de todas las cosas que han Ay. salido, ya, casi lo de menos. Y también la despedida de los, eso fue quizás parte de lo emotivo, los parlamentarios que se van para encabezar el gobierno. Jackson, Camila No, eso fue Vallejo ayer, claro, eso y fue ayer. Boric. Eso fue ayer. 8 años, estuvieron Ojo, esos- y no, pues está la Marcela Hernando también, que sea la ministra de Marcela Minería, Hernández. Claro. y que, bueno, el senador, Monte. Pancho, Monte, Claro. ¿no? Si hay un grupo, bueno, el subsecretario Monsalve, el Monsalve. subsecretario Crispi, no, si hay un lote, Mm. hay un lote. Ahora, para nosotros ha sido bien sorprendente que no haya convocado a Pablo Vidal, ¿ah? Yo creo que ahí hay un... Porque ¿Cómo? Pablo Vidal, no, pues no está convocado, Pablo, ¿A quién no está convocado? al gobierno o el Partido Liberal no es parte. Sí. Claro, ahí puede haber una historia porque cuenta que los liberales se retiraron del Frente Amplio, entonces debe Claro, quedar claro. más de algún resentimiento. Claro. Algo puede pasar, Pero ¿cierto? Pablo Porque Vidal, quiero decirle que de los mejores diputados, ¿eh? Yo tuve la Sí, oportunidad de conocerlo sí, en excelente. en la campaña de la Paula Narváez. Ambos estábamos en el comité político. Yo lo ubicaba, pero ahí lo conocí, es un tipo súper bien preparado. Sí, muy es que bueno. saben que él se nota que es una persona bien intencionada y es serio, más allá que estén de acuerdo o no con todo lo que él piense, pero él es una persona bien intencionada, él es una Y muy persona seria, riguroso, es riguroso, o sea, él va a estudioso. sentarse, va a escuchar a la otra parte. Sí. Bueno, y Pero por yo te algo confieso, acuérdense que terminaron saliendo de la coalición, porque habían yo cosas te que... confieso, Álvaro, última cosa de esto. Para ¿Mm? mí, tu papel Jiménez ha sido una cosa, realmente de las cosas potentes que me han pasado a mí estos 4 años, ha sido conocer a tu papel Jiménez. Bueno, Porque yo lo conozco hace muchos años porque es de mi partido. Eh, él le costó entrar a la política, fíjate. Le costó, ¿no? Hubo que convencerlo. Entrar a militar primero y después como diputado. Porque tiene esa enorme mochila, no en el sentido peyorativo del asesinato de su padre, e incluso ha tenido comportamientos muy criticados por la ultra, de resiliencia, obvio, de perdón, de perdón. no, una Impresionante, ¿eh? cuestión de una calidad humana superior, O de sea, lo verdad. que pasa es que uno parte de la base que una persona con su biografía, con un padre asesinado, podría estar lleno de odio, podría ser un odioso, Claro. podría ser de alguna manera un líder quizá negativo, pero que no se malentienda en el sentido de que estaría totalmente justificado, o sea, uno es uno y sus circunstancias. Claro. Y él es exactamente lo contrario. Y eso se lo reconocen todos los sectores, porque él tiene altura de mira pese a su historia dramática personal. Claro, porque además, no, para que entrar en detalle, el asesinato fue brutal. ¿Ya? No, por eso, o sea, él tendría todo el derecho de ser totalmente distinto. Claro. Y nadie le podría Son cuestionar. como reacciones distintas, que yo las respeto. ¿Eh? Un tipo es la reacción de Tucapel,
Otro tipo de reacción completamente legítima de la Carmen Hertz con respecto a su marido, ¿ya? Bueno, pero hay que estar en el pellejo de cada uno para Obvio. Bueno, por eso te digo, o sea, cuando hay situaciones biográficas de ese nivel, bueno, uno no, jamás podría juzgar o tratar de no sé, criticar o decir si al final uno no vivió algo así. Pero lo que sí podemos hacer es valorar el cómo él es. Exactamente. Eh, Ojalá que no se vaya a la casa. Podría ser un buen embajador, tu Cabel. Podría ser. Probablemente podría ser cualquier cosa, si está bien, Él tan bien vivió en valorado. Suecia. Después del asesinato de su padre, su familia se fue a Suecia. Se me ocurre a mí, pero qué sé yo, lo que piensa el presidente. Bueno. Oye, vi que la presidenta de tu partido estaba enojada por la forma como se han designado algunos cargos. ¿Qué hay de eso? Bueno, eso es efectivo, pero las palabras hay que... ¿Qué dijimos como partido la noche de la segunda vuelta? Que era sin Apoyamos condiciones. sin condiciones. Listo, po, se acabó. Ahora, yo entiendo lo que le pasa al gobierno. Como yo estuve ahí 8 años y éramos 4 partidos, pues, ciudadanos. 4. Hoy día son 14. Ustedes, quiero que me escuchen, ciudadanos. Distribuir en el Estado para que respalden al gobierno en el Parlamento 4 partidos con los ministros, los subsecretarios, los embajadores, los seremi, etcétera. Ya, 4 era difícil. Imagínense con 14. Usted dirá, ¿de dónde salen los 14? Claro, si uno suma a Pro Dignidad, más el bloque este nuevo que se llama Socialista Democrático, son 14 grupos. Ahí hay de todo, partidos con el 7%, como los comunistas, a movimientos con deben ser unos 500 compadres en todo Chile. Pero se sientan igual, pues, en la mesa del comité político. Esto es como las Naciones Unidas. Levanta la mano el chino y tiene 1.300 millones de chinos detrás. Levanta la mano el de la Antigua, en el Caribe tiene 6.000. Y los dedos valen lo mismo. Complejo, ¿eh? No, complejo para el gobierno. Y por eso te recordaba ayer la situación de Rancagua, con el delegado presidencial que fue cuestionado completamente por la prueba de dignidad. Bueno, pero ahora vienen los nombres de los directores nacionales de servicios, que son más de 100. Y después Cercotec, Corfo, INTAP, Corfo, Cercotec. Olvídate. Son muchísimos. Claro. Serviu, por mencionar después algunos. Vienen las empresas del Estado, son 20, no queda 24 creo que son. No queda 24. En algún momento Chile tuvo 500 empresas del Estado, pero ahora son 24. ¿Ya? Y así entonces, difícil para Isquia y Jackson, que son los que están armando el mono, cuadrar la caja, así se llama, cuadrar la caja. Ahora, por definición, alguien siempre o algunos quedan descontentos. Pero imposible que no, imposible, imagínate con todos los que son. No la va a tener, no, imagínate lo que va a hacer las coordinaciones de todo, o cada vez que tomen una medida, porque ya no es solo repartir el cargo, es que no estén en contra de la medida que tomó el presidente, no la va a tener Eso fácil. empieza el lunes 13. Sí, 14. porque el próximo viernes asume. Lo tengo claro el lunes 14 porque es mi cumpleaños, así que el lunes. Muy bien, el lunes 14 entonces el primer comité político ya con el presidente y su coalición instalada en la Moneda. Que va a ser en el teatro municipal, porque la verdad que son como 70 personas. Ya, nos vamos. Bien, nos pues. vamos. Que Nos tengan vemos todos, que tengan auditores. todos una muy, muy buena tarde y nos encontramos mañana, como siempre, aquí en Polos Opuestos para cerrar la semana con todo lo que pase o no en este informe de medio ambiente. ¿Ya es viernes? Ya, mucho que comentar mañana, así que lo esperamos aquí en Polos Opuestos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, abrazo, Pancho. Chao, chao.